Entramos en temas de salud. Julio, pregunta, ¿cuántas veces al año utiliza el servicio de urgencias? Solo cuando sea absolutamente necesario, pues gracias a Dios puedo pagar una prepagada y llamo para que vayan a la casa. Ajá. Pero cuando ya la cosa está grave, eche para el médico, eche para el hospital. Pues mire, es que son muchísimas las quejas aquí en Colombia por la congestión de los servicios de urgencias, lo que genera molestias entre los usuarios por la demora precisamente. Lo importante es establecer una verdadera urgencia para agilizar este servicio y evitar retrasos al momento de atención. Cuando una persona acude a este servicio es porque presenta una enfermedad o sintomatología que puede poner en riesgo su vida y por esto necesita intervención inmediata. Es fundamental tener en cuenta que la atención en urgencias no se realiza por orden de llegada, sino por la clasificación que el médico o la enfermera determine. Por esto hoy tenemos a un experto en el tema que nos va a aclarar muchas dudas a nosotros y a todos los televidentes. Él es el doctor Santiago Moros, jefe de urgencias del Hospital Universitario Mayor Medellín. Doctor Moros, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, buenos días. Le agradezco a Julio César, a Mónica. Estamos aquí para resolverle todas las situaciones de urgencias que necesiten, sobre todo la priorización y la buena utilización de los servicios de salud. Eso es lo que uno no entiende cuando está uno enfermito. Entonces llega uno y le dicen a uno, tiene que pasar por el, ¿cómo se dice? ¿Triaje o triage? Triage. ¿Y eso qué es? Bueno, el triage es una clasificación de los pacientes para darle priorización en la atención. Muchos de los pacientes están solicitando atención en urgencias inmediata y el médico se encarga mediante los signos, síntomas, motivo de consulta que tiene, de darle una atención o inmediata o que puede esperar, depende de la condición del paciente. ¿Y ese análisis cómo lo hacen? ¿Le hacen una serie de preguntas a la persona o solamente con solo verla ya determinan quién tiene más prioridad de atención que el otro? El personal asistencial que se encuentra en estas partes del triage ya tiene un entrenamiento previo y tiene una certificación. Ellos generalmente llegan y hacen un barrido en los centros de atención de urgencia donde llega el paciente. Se le toman los signos vitales, se le pregunta el motivo de consulta, el tiempo de evolución que tiene y toda esa información hace que se atienda al paciente y se le dé un tiempo de priorización. ¿Eso tiene que hacerlo un médico? Porque a mí en alguna ocasión me atendió fue una enfermera. Sí, hay algunas entidades, sobre todo en las centrales de urgencia, que tienen enfermeras, pero que están capacitadas y certificadas. Ellas tienen un entrenamiento previo y son capaces de priorizar la atención de un paciente. Ajá. Para evitar entonces la congestión en los centros de urgencias de lo que estamos hablando, ¿en qué casos debemos acudir y en qué casos no? Lo importante es la información que le están dando los aseguradores o el mismo médico general que atiende sus consultas en consulta externa, valga la redundancia. Tenemos que saber primero si el paciente se pregunte si la enfermedad o la situación o la lesión que tiene actualmente necesita una atención por urgencias. ¿Qué tan grave es? Y de acuerdo a esa información, entonces se dirige al proveedor y le pregunta, yo debo atender mi problema de salud, ¿debe atenderlo una entidad de citas prioritarias? ¿Debe ser atendido en una central de urgencias? ¿O debe ser atendido en una central de emergencia, o sea, un hospital de alta complejidad? ¿Y a quién se le pregunta? ¿Se hace una llamada telefónica? Nosotros tenemos en el Hospital Meire una central de atención de llamadas que podemos darle esa información. Usted pregunta ahí, mi caso es el siguiente, por ejemplo, yo tengo un estado gripal, necesito una atención en su hospital, ahí se le va a decir, no, diríjase a una central de urgencias. Por el contrario, yo tengo un dolor de cabeza súbito, perdí el conocimiento, o mi familiar tiene una convulsión, o tiene un dolor de pecho, diríjase al hospital en una central de emergencias. Hay molestias a las que no se le presta mucha atención a veces y que la gente diría, ¿para qué va a urgencias? Un dolor de estómago. ¿Cómo saber que un dolor de estómago necesita una atención inmediata? Los dolores de estómago van acompañados de otros síntomas, por ejemplo, la fiebre, el vómito, y hay pacientes que tienen condiciones especiales, que no tienen cirugías previas o que tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión o que tienen sus defensas muy bajas. Esos pacientes deben acudir a emergencias. Pero si es un cuadro acompañado con diarrea o con vómito, o que posterior a una farra o una fiesta va a consulta para la incapacidad y no por la enfermedad, esos pacientes deben acudir y pedir citas por
centrales de atención de citas prioritarias. Es muy Ya común vamos que para lleguen, allá. que lleguen en Guayabados a pedir las incapacidades. Es muy frecuente. María. Entonces eso congestiona los servicios de salud. La O sea, sinvergüencería. La sinvergüencería. O porque simplemente no quieren ir a trabajar, se quieren ir de paseíto o tienen pereza. Previa a una fiesta o posterior a un fin de semana, sí. Tenemos preguntas también de los televidentes, doctor. ¿Cuándo un dolor abdominal puede tratarse en urgencias? Como les decía anteriormente, los dolores abdominales son muy bizarros, es decir, tienen muchos síntomas acompañantes. Si tiene, por ejemplo, vómito y diarrea y es frecuente, puede acudir a una central de urgencias que sea de complejidad media. Pero si el vómito es de sangre o la diarrea es de sangre, debe acudir a una central de emergencias de alta complejidad como nuestro hospital. Y puede pasar que uno llegue al hospital y le diga, no, aquí no es, mijo, tiene que irse a una central de urgencias. Sí, el médico que hace la clasificación le dice, nosotros tenemos un tiempo de espera. Su estado de salud no es complejo. Los signos vitales están estables. Usted puede esperar una atención 2, 3 horas o acudir a una central de urgencias o a una central de citas prioritarias. No lo sabía, yo eso no lo sabía, sinceramente. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes. ¿Por un golpe en la cabeza se debe acudir a urgencias? Los golpes de cabezas tienen varias clasificaciones, se les dice leves, moderados o severos, también depende de la altura donde caen y las consecuencias del golpe. Por ejemplo, si perdió el conocimiento, debe acudir enseguida a una central de emergencias de alta complejidad. Si el golpe es leve y no está en esas edades críticas que son los niños o los adultos mayores, debe acudir a una central de urgencias y ahí determinan la complejidad del trauma. Uno, sobre todo cuando es padre primerizo, cualquier cosa que llora el niño, para urgencias. Uno, ¿cómo podría uno calmar esa ansiedad que tiene por sus bebés? O definitivamente tranquilo, corra, por prevenir. Sí, por eso le decía al principio, si usted considera que el estado de la enfermedad o la situación o la lesión es grave, entonces acuda a un centro de salud de alta complejidad, sobre todo la población pediátrica que tiene a veces, digamos que los niños son muy agradecidos, pero también a veces ellos con el llanto dicen a dónde debe llevarlos. A veces se calman muy rápidamente y entonces eso baja un poquito las expectativas de los padres. En los centros de urgencia no tienen, primero que todo, prioridad por orden de llegada. Eso yo no lo sabía, sino que se hace el triage, como nos estaba diciendo. Pero sí hay prioridad con menores, con bebés o con adultos mayores. Sí, toda central de urgencia, sobre todo los de alta complejidad, tenemos pacientes a los cuales les damos prioridad. Por ejemplo, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, las enfermedades, las maternas, las mujeres embarazadas, los pacientes en condición de discapacidad, los pacientes que tienen trauma o violencia, generalmente violencia familiar o violencia sexual, y algunos pacientes que vienen en condiciones especiales, por ejemplo, los que tienen bajas de defensas por fiebre o que vienen de programas especiales. Okay. Por ejemplo, los pacientes que vienen también de conflicto armado, esos tienen prioridad. Toda esta población tiene prioridad. Está en todo su derecho de pedir que los atiendan primero. ¿Hay horas pico en los servicios de urgencia? No sé, los sábados en la noche, a las 10. Hay horas y días pico. Las horas pico generalmente es entre las 9 de la mañana cuando ya se han bañado, se han arreglado, y entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Eso es hora pico? Esa es hora pico. En un hospital de alta complejidad. Ajá. Aproximadamente el 60% de esa población que va a esa hora congestiona los centros de salud y no de centros de atención de urgencia y no son urgencias. Wow. Preguntas en las redes sociales también. @mañanasconuno. Aquí está la primera pregunta. Ya saben que nos pueden escribir en @mañanasconuno en Twitter y también en Facebook en La Mañanas con Uno. Y pregunta Jorge. Estando en vacaciones me intoxiqué, llevo una semana con un brote que aumenta con los días. ¿Debo ir a urgencias? Los casos de enfermedades en vacaciones son bastante frecuentes, pero no son emergencias. Generalmente deben acudir a una central de urgencias de su proveedor de salud.
En este caso, que son brotes secundarios debido a picaduras por insectos o por virus o intoxicaciones por alimentos, pueden esperar una atención de 24 horas. El médico que se encuentra en las centrales de urgencias están capacitados para atenderlo y no deben de ir a las centrales de emergencia de alta complejidad. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes. ¿La otitis en niños debe tratarse en urgencias? Sí, toda otitis de niño tiene una complicación severa que es la meningitis. Siempre que un niño llore por un cuadro gripal, deben de mirársele los oídos. Esa otitis se puede complicar, la mayoría son virales, pero también se puede complicar con una bacterial. Y el pediatra debe determinar y manejar ese Sí niño. que es doloroso, a mi chiquita me dio otitis. Duele mucho, Horroroso. duele mucho. Y el dolor es una de las causas por las cuales consultar en emergencias. Cuando el dolor es muy intenso, no importa cuál sea la causa, deben acudir a emergencias. ¿Hay un orden para asistir a urgencias? ¿O si yo estoy muy malo, me pasan derecho sin hacer papeleo antes? ¿O necesariamente toca hacer un papeleo antes? Como el de la registro, que uno atención? le piden el carnet y todo esto. Sí, nosotros miramos es la condición del paciente. Si el paciente llega en silla de ruedas, llega en una camilla corriendo, nosotros sabemos que ese paciente tiene una atención inmediata, no preguntamos el nombre, no preguntamos el asegurador, lo pasamos inmediatamente a una parte que se llama reanimación o emergencias, sala de emergencias. Hay pacientes que llegan ya con un cuadro de evolución, 1 o 2 días, y que pueden dialogar y darnos información. Eso sí, hay que hacer un registro y una toma de signos para determinar la prioridad de atención. Pero los que llegan, no importa la condición, no importa el estado, no importa la raza, no importa la religión, se le atiende enseguida. Es la condición. Si llegan corriendo, uno sabe que ese paciente necesita atención y el personal asistencial está capacitado para llevarlo inmediatamente a las salas de ¿Y emergencia. ese mismo trato se da en todas las salas de urgencias de Colombia? Sí, valga ahorita el reconocimiento a todos los jefes de urgencia y al personal que están en asistencia porque ellos están capacitados y tienen esa capacitación y ese entrenamiento para Y están en la determinar. obligación de recibir a cualquier paciente. Sí, la norma- Tenga o no tenga seguro médico. La norma del ministerio dice que debemos recibirlos a todos. Hay una clasificación y una priorización que es el TRIAS 1 y el TRIAS 2 y esos se deben atender. En alguna ocasión estábamos reunidos en familia, se presentó una emergencia o una urgencia de noche. Y entonces vamos al médico. No, eso mejor esperemos, aguántese hasta la mañana porque eso de noche siempre ponen médicos universitarios. Eso no vale la pena. ¿Eso es verdad? ¿O hay una responsabilidad? ¿Quién escoge esos médicos que están en la noche? ¿O puedo estar cometiendo yo acá un error al decir esto? ¿Y si doctor? son universitarios, están capacitados para atender emergencias? No, al contrario, la norma por el Ministerio de Salud dice que todos los médicos de las centrales de urgencia y emergencias tienen que tener una capacitación especial. Tienen que tener cursos para reanimación, por ejemplo, en los casos de nosotros, tienen que tener curso de violencia sexual y tienen que tener una experiencia previa. Eso es un mito entonces que la gente Ese es cree. un mito. Los estudiantes, llámese internos, estudiantes de pregrado o residentes, no hacen turnos en la noche. Algunas especialidades que sí necesitan, por ejemplo, cirugía, ortopedia, sí tienen residente en la noche, pero están al lado del docente. Ellos para atender a un paciente necesitan estar al lado del docente para tomar decisiones y que la avale el jefe del servicio o el docente. Seguimos aclarando más inquietudes de los televidentes, doctor. Pregunta Carmen. Desde hace una semana tengo un fuerte dolor en la espalda. ¿Puedo ir a urgencias? Los dolores de urgencias tienen muchas causas. Generalmente es por malos movimientos o por una condición previa al paciente que tiene alteraciones en su columna. No es una emergencia, sí es una atención de urgencia que se debe hacer en las centrales de urgencia de las aseguradoras y generalmente tiene una duración entre 2 y 3 horas la atención, pero sí debe prestarle atención. Uno debería tener un protocolo para ir a urgencias porque a veces uno dice, no, eso si llega por allá, eso usted se va a enfermar más, tenga cuidado. A ver, llego con un Tapabocas. tapabocas, me tengo que proteger, debo llegar bañado, no bañado, no sé. Como hay ¿Debería tanta existir gente, se algo corre con riesgo de tanta gente? infecciones. Sí, por eso es importante que tengan una información previa y que los proveedores de salud le den información. Preguntar, ¿su estado de salud debe de ir a una urgencia inmediata o puede pedir una cita prioritaria? ¿Por qué? Porque de eso depende la oportunidad. Si usted pide una cita prioritaria, le dan 1 hora y lo atienden enseguida.
Si va a una central de urgencias, tiene una espera entre 2 y 4 horas. Si va a una emergencia, la atención es enseguida. Eso evita que haya infecciones o reinfecciones en los servicios de urgencia. Usted llega sano y sale con una infección por estar esperando. Además de que las centrales de urgencias se ven liberadas o se van libres de pacientes que no deben ir, sobre todo las de alta complejidad. ¿Está reglamentado algún periodo máximo de espera para un paciente en urgencias? Sí. Después de ciertas horas, ¿eso ya es un trato inhumano, por decirlo de alguna manera? Sí, hay una normatización que hace el Ministerio de Salud. El médico hace una clasificación que es la categoría 1 y 2, que es inmediato. Ajá. La 2, menos de 30 minutos. Y el resto de tiempo lo pone la institución a donde llega. Nosotros tenemos para una atención 3, que es un paciente que está muy estable, pero que necesita un examen de laboratorio, una imagen. La tenemos a 3 horas. Y la clasificación 4 puede ir a una cita prioritaria, pero si quiere esperar, lo tenemos a 3 horas. Okay. Y clasificación 5, que no es una urgencia, por ejemplo, van a renovar una incapacidad y no tiene síntomas, o van porque le transcriban una fórmula y no tiene síntomas. Esa es una clasificación que debe pedir cita por consulta externa. O llega uno y se mejora. No, o a veces uno está con una gripa tremenda que no sabe si tiene algo de bronquitis o puede tener neumonía, cualquier otra complicación respiratoria, y no va o va a urgencias porque si espera una cita, pues muchas veces dicen que se demora hasta 2 meses. Entonces dice, aquí a 2 meses, pues obviamente ya no tengo la enfermedad, entonces ¿para qué? Prefiero ir a urgencias. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, por eso las EPS o los centros reguladores tienen que decirle a los médicos, enseñarle a los pacientes y a toda la familia, desde la consulta externa, mire, nosotros tenemos centrales de urgencias donde le van a atender estos casos, otitis, amigdalitis, ras cutáneo, complicaciones de las gripas. En esa central usted lo van a atender en menos de 2 horas y eso es lo que uno debe esperar. Pero si es una central de emergencias, no vaya, porque eso es para atención a pacientes que corren riesgo su vida si no se le atiende de inmediato. Tenemos una llamada, Karim, acá desde Bogotá. ¿Aló? Hola. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta, Karim? No, mi pregunta es esta. Mira, mi niña tiene 3 años y ha tenido una fiebre recurrente en estos 2 días. Ha tenido pico de 39 en fiebre, se le controlaba con medicamento, con medios físicos, pero no tiene ningún otro síntoma, entonces realmente no sé si irme al médico o seguir esperando a que mejore el estado, o no sé, la verdad, no sé qué me aconseja usted, Doc. Buenos días. Mire, la población infantil tiene unos riesgos muy grandes, sobre todo los menores de 2 años, por la fiebre. Y deben de acudir a por lo menos que lo vea un médico en una central de urgencia. No es una emergencia, pero sí debe ser valorado en una central de urgencia. Entonces el consejo es que vaya apenas pueda. Hay que buscarle la causa. Hay que buscarle la causa y determinar porque ya lleva más de 48 horas con fiebre. Y son fiebres que ya sobrepasan los 39 grados. Y que está con medicamento y aún así Y aún así persiste la fiebre. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este tema. Pero antes de despedirlo tenemos una última pregunta. Claro, sí, con mucho gusto. Ya cumplí, Gabriela, ya cumplí 1 semana y tengo un ardor vaginal, por esto debo ir a una urgencia o a urgencias. Buenos días, Gabriela. Las irritaciones a nivel de genitales, sobre todo en las mujeres, tienen muchas causas. Generalmente no son urgencias. Sí puede pedir una cita en una central de urgencia prioritaria porque a veces son contaminaciones por virus, por hongos o por bacterias. Entonces sí debe ser revisada en menos de 24 horas, pero no debe acudir a una central de emergencia de alta complejidad. Yo sí quiero que me aclare bien esa diferencia, porque es que en Cali, por ejemplo, yo iba a urgencias, y urgencia era urgencias, pero no estaban como esos 2 tipos de centrales de emergencia que usted está diciendo, doctor. Todas las redes y aseguradoras y las EPS tienen la obligación de informar a los usuarios, pacientes, de cuáles son las centrales de urgencia, dónde atienden citas prioritarias, dónde atienden urgencias y dónde atienden emergencias. O sea, hay sitios de emergencias y hay sitios de urgencias. Y hay sitios de cita prioritaria. Cita prioritaria en las primeras 24 horas. Urgencias menos de 6 horas. Y emergencias de inmediato. ¿Con todas las EPS? Con todas las EPS, con todas las aseguradoras.
Igual pasa en los planes complementarios, igual pasa con las prepagadas. Ellos les dicen dónde tener. Tienen un carnecito, llame a ese teléfono, presentan el caso y ahí les dicen dónde. Doctor Moros, ¿dónde puede la gente encontrar más información sobre este importante tema? Bueno, nosotros se pueden dirigir al correo de Medri, que es @medri.com.co, o al de atención al usuario, que es consultamedri@medri.com.co. O a la página de internet medri.com.co. Correcto. Muchísimas gracias, doctor.